This meeting is being recorded. Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Otero, yo soy facilitador de la red de académicos por el desarrollo rural mexicano y hoy vamos a tener el gusto de presentar a Yolanda Massieu y Héctor Robles Berlanga, que nos van a platicar sobre los avances que está teniendo unos programas de promoción a la producción para el bienestar en México. Entonces ellos nos van a hablar unos 7, 8 minutos cada quien y luego vamos a abrir a discusión pues de los que estamos presentes y de entre ellos también, ¿no? Héctor pues trabaja en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Yolanda está en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. No, estoy en Xochimilco ya. Ah, estás en Xochimilco. Ah, ok. Sí, desde 2006. Ah, no, pues es un chorro, mano. Ok, bueno, entonces, perdón por el lapsus bruto. No, bueno, entonces, pues empecemos, Yolanda, adelante. Estamos a las 5:15, o sea que estamos empezando bien tarde, pero yo tomo en cuenta, pues, lo tarde que estamos empezando. Adelante. Bueno, pues como es muy breve lo que vamos a comentar y en realidad el que tiene así muy fresco porque es el que está metido en toda la operación de producción para el bienestar, yo voy a más bien tratar de delinear como ejes de discusión para poder analizar lo que está pasando en la política gubernamental hacia el campo en general, pero bueno, en este caso específicamente hacia la producción campesina. Y espero que eso pues nos sirva como para abrir la discusión, ¿no? Primero que nada, sí quisiera decir que, bueno, pues es toda una novedad y un reto lo que está pasando. Héctor me lo ha comentado, lo he visto decirlo en público varias veces y es cierto, por muchos años, por décadas, ¿no? Desde que se inició el neoliberalismo en los 80s, pues era tabú a nivel de cuadros gubernamentales de política económica hablar de favorecer la producción campesina, ¿no? El sesgo era totalmente empresarial, para los campesinos pues programas asistenciales para la pobreza, pero no había ningún reconocimiento de su calidad como productores. Entonces, bueno, ese es un tabú que creo que se rompió con lo que se está haciendo, sobre todo desde la subsecretaría de Víctor Suárez y la dirección de Héctor. Y quizás también algo desde Semarnate, donde también he estado en contacto con gente que está trabajando ahí. Hay un problema muy serio con un maíz que se vio piratear, un maíz nativo. Y entonces, lo primero creo es que nos falta reflexionar sobre ese contraste, ¿no? Porque Héctor ya me contradecirá si es una impresión equivocada, pero a mí me da la impresión de que el daño de tantas décadas neoliberales fue mucho. O sea, que levantar la producción de los pequeños productores no está fácil. Pues como todos sabemos, se desató la pluriactividad. Yo he estado haciendo trabajo de campo recientemente, más bien en la zona centro del país, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, y lo que se ve es que la mayoría ya no son agricultores o agricultoras, porque cada vez hay más mujeres, aunque siguen siendo poquitas, de tiempo completo, ¿no? O sea, hacen 1000 y 1 chambas para sobrevivir, aunque tampoco veo que se haya dado el abandono de parcelas como se profetizaba, por ejemplo, gentes como Calva cuando empezó la firma del Telecán, ¿no? Sí se conserva la parcela, es lo que yo he podido observar, es un patrimonio, pero no es lo único que se hace, ¿no? Y bueno, hay algunas zonas con la tragedia total. Ahora oí en la mañana en el noticiero, ¿no? 100 familias desplazadas en una región, me parece que de Jalisco por violencia.
Yo me he topado con tesistas míos que no pueden seguir su trabajo de campo porque llegaron los delincuentes y se fue todo mundo, y los que se quedaron, pues un poco a, ¿no?, respirar hondo y aguantar lo inaguantable. Entonces, creo que una primera línea es esto, el contraste con, bueno, una política gubernamental que por primera vez en décadas trata de hacer algo por fomentar, por apoyar la producción campesina, por apoyar a los pequeños productores y productoras, y un daño de muchas décadas, ¿no? Bueno, por lo menos desde los 80 para acá. En la otra reflexión creo que tiene que ver con el poder estatal, ¿no? Es muy complejo lo que está pasando con la 4T porque pues obviamente levantó muchísimas expectativas, ¿no? Y es muy difícil cumplir con esas expectativas. Y hay esta, pues esta situación de que hay grupos organizados de campesinos, grupos rurales que no comulgan con la 4T, ¿no? Que son más radicales, que esperaban un anticapitalismo radical, pues eso es muy complicado, además de que López Obrador nunca lo prometió. O sea, sí les digo perdón, pero es que nunca prometió que íbamos a superar el neoliberalismo, eso sí lo ha dicho explícitamente, lo cual todavía está en veremos, pero nunca prometió una vía anticapitalista. Pero a lo que voy es el asunto del poder político, ¿no? ¿A dónde lleva en una sociedad rural como la mexicana, pues tan golpeada, tan decepcionada, tan intervenida? Y que había vivido, sobre todo en el caso de los pequeños productores, pues eh, cada quien que le haga solo como pueda, porque del gobierno no se puede esperar mucho, ¿no? Lo otro es realmente lo productivo ambiental y tecnológico. Ahí sí acabamos de sacar un librito de textitos de muchos de nosotros de la Jornada del Campo que se llama Revoluciones Agroecológicas. Creo que allí sí es súper interesante lo que está pasando, porque México era ya desde antes, desde los tiempos neoliberales, pues un semillero de experiencias agroecológicas que estaba cada quien por su lado, ¿no? Y es la primera vez también, eso sí, yo creo que en la historia, que desde el gobierno se trata de fomentar la agroecología y desde la investigación también, ¿no? Lo del decreto para prohibir el glifosato es súper interesante y levantó una serie de iniciativas de los colectivos que de por sí ya estábamos en la lucha por lo del maíz transgénico y demás, pero que se logre aplicar ese decreto, pues es ahora un nuevo motivo para estos colectivos para hacer presión política. Y el último tema, entonces, para discusión sería el objetivo de, desde el gobierno se habla ahora de autosuficiencia alimentaria, pero bueno, otra vez se levanta toda la polémica de soberanía alimentaria, autosuficiencia, autonomía. Ahora también se habla de autonomía, porque el panorama pues no podía ser más adverso, ¿no? O sea, sí estamos, yo veo por lo menos desde el gobierno, desde la subsecretaría de Víctor, desde los esfuerzos de Héctor, un intento muy valioso de levantar la producción campesina, pero en condiciones muy adversas y sí ha habido récords de importaciones el año pasado, este año, no tanto en volúmenes, sí algo se ha logrado levantar, pero en precios están carísimos por el efecto de la guerra en Ucrania, ¿no? Entonces, pues en medio de un panorama muy adverso están estos esfuerzos por lograr la autosuficiencia alimentaria y la soberanía. Y creo que todos estos temas que mencioné para discutir, pues podrían enmarcarse en discusiones que, bueno, Héctor sabe que tenemos mucho en el posgrado de Xochimilco, de qué es el desarrollo, ¿no? Alternativas al desarrollo, toda la discusión que destapó Escobar cuando escribió su primer libro, que ha resonado mucho en América Latina, en las propuestas del buen vivir. En México hablamos de bienestar. O sea, si el desarrollo va a ser excluyente o no, si va a ser solo para favorecer a grandes empresas. Y los claroscuros que yo veo en el gobierno de la Cuarta Transformación, ¿no? O sea, yo valoro mucho el esfuerzo que hacen en la subsecretaría de Víctor,
los programas de producción para el bienestar, de escuelas de campo y demás, pero está el contraste con los megaproyectos, donde lo que sí, los megaproyectos del sureste, donde lo que sí salta a la vista, pues es que se sigue pensando que los grandes proyectos de infraestructura van a traer desarrollo económico per se, ¿no? Ahí lo dejaría. Muchas gracias, Yolanda. En algún momento hay que responderle a Gabriela, que te pregunta que cómo se llama tu libro que mencionaste, o no sé si fue el libro o un número de la jornada del campo. Pero bueno, ya en la discusión, si quieres. Es un libro colectivo de artículos de la jornada del campo. Se llama Revoluciones Agroecológicas y está en red, o sea, se puede encontrar fácilmente, Se ¿no? puede descargar. Sí. Y se presenta otra vez el día 22 de noviembre a las 11 de la mañana. Va a ser donde van a estar Armando Bartra, Gustavo Gordillo, Julio Verdeguer y Luisa Paré, acerca de una reflexión acerca del libro, ¿no? Entonces, 22 de noviembre, 11 Magnífico. de la mañana. Oye, ¿y ellos, esas personas que mencionaste, son coautores o van a discutir, a presentar el libro, a criticarlo? Van a presentar el libro, ninguno de ellos participó en la... Ok. Salvo Armando, como parte de la jornada del campo, ¿no? Eso es. Muy bien, muy interesante. Y a diferencia de lo que se publicó en la jornada del campo, trae ya 5 experiencias de estados que están haciendo agroecología, ¿no? Más lo que nosotros le llamamos el proceso de certificación que está movilizando a varias de las universidades alrededor de producción para el bienestar. Muy bien. Bueno, pues ya Yolanda planteó un montón de temas importantísimos para discutir. A ver, Héctor, ¿tú qué nos vas a platicar más? Bueno, un poco también, un poco para ponerle calor a la discusión y todo, y en términos de lo que planteó Yolanda, efectivamente lo que hay que decir es que el neoliberalismo construyó no solamente una política, sino normas e instituciones, ¿no? Que no es tan fácil de la noche a la mañana desmontar. Incluso de repente pareciese que esas normas o esas, si no las queremos saltar, estaríamos en contra de México y todo, ¿no? Cuando efectivamente esas normas y leyes están en contra de nuestros propios productores, ¿no? Pongo nomás como un ejemplo el caso ahora de que el presidente anunció la liberación de las importaciones, ¿no? Muchos lo han leído como un problema de sanidad, cuando es precisamente Senacica la que ha defendido los intereses de las grandes corporaciones para efectivamente evitar el libre comercio, ¿no? Y pongo el ejemplo, el caso de la carne, es uno de los ejemplos. Puedes traer la carne más barata de Argentina y además reconociendo sus controles de sanidad, y eso te abarataría la carne en México. Y el gran ganadero de Sinaloa, ¿no? Vizcarra, se opone, ¿no? Y vía Senacica a que eso se permita y se haga, porque es exactamente romper con ese monopolio. Igual sucede con la papa, ¿no? Podríamos traer la papa mucho más barata de Estados Unidos, pero quien se opone vía Senacica es Bosco de la Vega, ¿no? Que además está a favor de los transgénicos, de la utilización de químicos, ¿no? Y se oponen, ¿no? Vía Senacica, ¿no? Por eso se ha planteado, y el presidente lo ha señalado así, que desaparezca Senacica, ¿no? Al final de cuentas no hace nada, nada más que construir, y nosotros lo vivimos con la Secretaría de Economía y con ellos, con las normas, ¿no? Del café, de la leche, ¿no? Todo eso, en donde la oposición y no permitían que hiciéramos modificaciones a favor de los productores, precisamente la Secretaría de Economía y Senacica, ¿no? Entonces, ese es un hecho real, todo estaba construido precisamente para que no
Entonces, ese sería el primero, ¿no? El segundo es importante y que logró es que los presupuestos para el campo se concentraran en pocos programas, ¿no? Y eso también es un cambio significativo y importante, ¿no? Si ustedes ven el presupuesto de la Secretaría de Agricultura, es fundamentalmente producción para el bienestar y fertilizantes, que ahora está el mandato de dirigirlo a pequeños y medianos productores, independientemente de las características del programa de fertilizante, que a muchos no nos gusta, ¿no? Pero, y eso es prácticamente 32,000 millones, es casi el 70% del presupuesto de la Secretaría dirigido a pequeños y medianos productores. Eso no se había dado antes, ¿no? Si además le sumo Sembrando Vida, ¿no? Que son otros 32,000 millones precisamente para ese sector, ya estamos hablando de 100 millones ¿no? Para un sector de población que nunca había sido apoyado. Si además le sumo todo lo que son adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, nunca habíamos tenido una liquidez en zonas rurales como la que tenemos ahora, ¿no? Incluso tenemos problemas en algunas regiones del país con la falta de trabajo, de falta de jornaleros, porque muchos de los productores que iban al jornal dicen, no, pues ¿para qué? Si aquí tengo esto otro, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces es otro elemento importante, a partir de que son muy pocos programas concentrados en esta población objetivo, que es la que, ¿no? El tercer elemento que hay que poner es que se están impulsando una serie de iniciativas de ley, que incluso mañana es una de las confrontaciones duras, ¿no? Entre la gran agricultura y estos que defienden, ¿no? El status quo, y todos los que estamos promoviendo la ley del derecho a la alimentación, las modificaciones a la ley de salud, el decreto del glifosato, ¿no? La ley del café, que son iniciativas que esperamos que el Senado las discuta en el mes de noviembre, ¿no? Y las apruebe, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en la ley del derecho a la alimentación, ¿sí? Se establece el 30% de las compras públicas para pequeños y medianos productores, el desarrollo de proveedurías, ¿no? Porque nunca los pequeños y medianos productores van a poderlo hacer si no desarrollamos la proveeduría, ¿no? En este sector. Y para toda la crisis es el tema que tiene que ver con una reserva estratégica, ¿no? Y ese es el segundo elemento. La ley de salud, aparte de definir qué son los bioinsumos, ¿no? Y decir, se van a regular bajo estas características, porque ahorita registrar un bioinsumo es mucho más complicado que registrar un pesticida, ¿no? De alta toxicidad, ¿no? Eso es facilísimo, pero no. Y entonces la ley de salud está modificando eso, está prohibiendo una serie de pesticidas que ya se prohíben en otras partes, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? En la ley del café, generar, digamos, la participación por ley, ¿no? De los productores de café en las decisiones de precios, en la definición de política pública, etcétera. Y en la Secretaría es muy claro, déjenme decirles, en la ley de salud hubo dos opiniones. Por primera vez es inédito, ¿no? La subsecretaría opinó y la secretaría opinó en sentido contrario a lo que opinaba la subsecretaría. Antes normalmente uno, si participaba en una institución, mandaba a la secretaría y a un área, y esta área decía qué pasa y qué no pasa. Ahora llegaron las dos iniciativas y se puede ver muy bien en la comparecencia del secretario que una de las preguntas al secretario que le hacían era, pero a ver, ¿cuál es la postura de la Secretaría con respecto a esta ley? Porque aquí dicen ustedes que los transgénicos, en contra de los transgénicos, aquí dicen que los pesticidas, estos hay que prohibirlos, aquí dicen que el glifosato, ¿no? Etcétera, ¿no? Y acá otros le dicen que los bioinsumos no, que no son buenos, que no aumentan la producción, etcétera. Y son públicas las dos, ¿no? Eso nos habla de todavía la confrontación y la discusión que está ahí, ¿no? Entonces es otro tema, digamos que en el marco legal nos hemos dado cuenta que no es suficiente con una sola política, sino tienes que hacer un marco legal que te ayude, ¿no?
a obligar al Estado a hacer esas cosas y que sea exigible por parte de los sujetos agrarios. Entonces, ese es el otro, ¿no? En el tema del glifosato ha sido muy interesante. El sector empresarial, ni siquiera los grandes productores, porque hay un sector de grandes productores que está de acuerdo, planteó que sí iba a caer la producción, ¿no? Que era la catástrofe anunciada, ¿no? Y resulta que en el 2021, ¿no? Se ha reducido entre este año y a lo que va el 50% de las importaciones de glifosato. Y la superficie sembrada y la producción en incremento. Todo lo contrario a lo que el Consejo Nacional Agropecuario nos dice, ¿no? Y son los mismos datos de la Secretaría, ni siquiera lo decimos nosotros como subsecretaría, no lo tenemos que decir, ahí están los datos, ¿no? Se revisaron vía CONACYT y otros las importaciones, ¿no? Y de lo que estaba pasando con el glifosato, y el próximo año, ¿no? Se va a reducir al 25%, ¿no? La entrada y no va a pasar nada con la producción, porque era este mito anunciado de que si prohíben esto se acaba y se acaba el mundo, ¿no? Y lo que está demostrando es que efectivamente ni se cayó ni pasó nada, y que el glifosato no tenía eso que decían, ¿no? ¿no? Por lo cual no había que prohibirlo, ¿no? Entonces, ese es otro. El otro tema importante que hay que discutir es el PASIC. ¿Y por qué el PASIC? Bueno, el plan antiinflacionario, porque hay un elemento ahí importante que nos mandató, que es produzcamos alimentos en todos lados. Y mandata a los pequeños y medianos productores de los programas asociados a producción para el bienestar como Sembrando a producir alimentos. Y déjenme decirles que nosotros dentro de la política no teníamos el establecimiento de huertos familiares como una actividad. Esa se dio, permítanme, ¿no? Se dio de manera natural, y resulta que en muchas de las comunidades donde estamos trabajando, cientos de huertos familiares. Es decir, la respuesta de nuestros técnicos y de las comunidades es establecer huertos familiares. Y el presidente lo ha dicho, si en las zonas rurales producen sus propios alimentos, ¿no? El efecto de la inflación, ¿no? El otro elemento es que no solamente iba a facilitar el acceso al fertilizante, sino que nos mandató a Sembrando Vida y a nosotros producir bioinsumos. Y el escenario de la guerra ruso-ucraniana nos ha puesto un ambiente muy favorable a la producción de bioinsumos. Y déjenme decirles que entre Producción para el Bienestar y Faros Agroecológicos, que trabaja con nosotros, ya producimos 7 millones de lixiviados, cuando en el 2019 no producíamos un solo litro, ¿no? Y ahora estamos produciendo 7 millones de litros de lixiviados. Nosotros con pequeños productores y Faros Agroecológicos, que es el proyecto con CONACYT, en medianos y grandes productores. Quiere decir que la producción de lixiviados es algo que ya llegó para quedarse, porque ahí le metes microorganismos, le metes muchas cosas que te va a permitir, ¿no? Mejorar las condiciones del suelo, aumentar la productividad y reducir enormemente los costos de producción. Perdón, Héctor, ¿cómo se llama de lo que estás hablando? ¿Cómo se llama? Lixiviados. ¿Lixiviados? Lixiviados, L-I-X, ¿no? Que son los líquidos que generas de la materia orgánica, que si tú le metes algunas harinas de roca más microorganismos, pues generas un fertilizante orgánico que puedes aplicarlo de manera inmediata, a diferencia de la materia orgánica que sí requieres tiempo para su descomposición. El lixiviado a la semana lo estás produciendo, ¿no? Y eso tiene un costo menor, digamos, nosotros estamos reduciendo los costos en un 50%, ¿no? Y aumentando los rendimientos, solamente el maíz en este año 25%. Esa lo tenemos medido,
incluso ya nos midió el Banco Mundial, ya vino, ya está Coneval, también sacó una evaluación, y además la guerra ruso-ucraniana con el incremento de los precios y la falta de fertilizantes hizo que muchos productores grandes voltearan a esta, que antes la veían como mala, ¿no? O como no les interesaba, y ahora están produciendo pilas de lixiviados muy grandes, mucho más grandes que las nuestras. Ellos llegaron a la meta de 3 millones más rápido que nosotros, ¿no? Porque nosotros son pequeñas, cada vez hacemos más grandes, pero ellos no. Y esa fue una de nuestras metas. Y producir al menos 500,000 de toneladas más de maíz y alrededor de unas 500 de frijol, más o menos es lo que vamos a estar produciendo en este ciclo. Y lo vamos a medir para demostrar que los pequeños y los medianos sí pueden producir más alimentos. Y el problema de las importaciones tiene que ver con el sistema de alimentación de nosotros. El déficit está en la ganadería, no en la agricultura. Es decir, la necesidad de importar maíz es para alimentar al ganado, ¿no? Ya está ahí el problema. Y mientras que sigamos reproduciendo ese sistema, va a ser muy difícil bajar las importaciones. Cuando vayamos cambiando, ¿no? Que también ya hay muchas iniciativas, incluso con más recursos, más fuerza, sobre sistemas silvopastoriles de muy buen éxito, ¿no? En muchos lugares del país que están promoviendo, ¿no? Vía Orgánica, el municipio de Limón, en Jalisco, ¿no? Cada vez hay más experiencias de depender menos de los granos y aumentar. Y ese es otro cambio, ¿no? En el sistema productivo de nuestro país que se debe de dar, ¿no? Porque si no, la ganadería es demandante de agua, gasta recursos en las importaciones, traes maíz transgénico, ¿no? En ese mismo maíz que traes, es decir, todos los males alrededor de la ganadería, ¿no? Y el otro elemento es producir nuestras propias semillas. Y déjenme decirles que es impresionante la cantidad de maíces nativos que tenemos en el norte del país. Siempre hablamos del sureste, de Oaxaca y todo, pero si ustedes se van ahorita a Sinaloa, a toda la zona serrana, nosotros tenemos ahí de las 64 razas, o depende de las 59 o 64 de la fuente, ¿no? Nosotros tenemos ahí en Sinaloa, en la Concordia, 15, nada más, ¿no? En Álamos, toda esa zona de la Sierra de Sonora, como unas 12. Entonces resulta que el norte tiene un gran potencial de maíces nativos, ¿no? Que además, curiosamente, las empresas no lo decían, pero los usan para sus variedades, mejorar sus variedades, ¿no? Que es lo mismo que ya estamos haciendo nosotros, ¿no? Nuestras cruzas con nuestros maíces nativos y todo, y cuando las empresas nos reclaman, nosotros siempre les contestamos que estamos en el autoconsumo. Incluso tenemos un productor de 600 hectáreas y cuando lo quieren demandar, dice, pues yo nomás produzco para mi autoconsumo, yo no vendo, ¿no? Y así le hacemos, bioinsumos no vendemos, todo lo hacemos para el autoconsumo, ¿no? Entonces no nos sacan de ahí y eso ha permitido que no nos puedan aplicar ninguna normatividad, ¿no? Pero déjenme decirle, el INIFAP nos acaba de entregar los resultados y resulta que varios de los maíces nativos tienen mejores calidades, ¿no? Digamos, nutricéuticas o nutritivas, ¿no? Que los híbridos. Y eso lo vamos a presentar entre el 8 de noviembre, ¿no? En una conferencia. Nuestros bioinsumos, prácticamente todos pasaron las normas oficiales, ¿no? Que establecida para bioinsumos, ¿no? Son de alta calidad, ¿no? Y entonces, el generar nuestra propia semilla nos va a permitir también depender menos de la compra de semillas del extranjero, ¿no? Que ese es otro de los elementos que tiene que ver, y entonces impactar menos en las importaciones. Pero además romper con ese control de las importaciones, que tiene que ver con estos grandes productores, y que además son muchos de ellos agroindustriales más que productores, que no permiten que, es decir, son muy libre comercio para unas cosas, pero no les metas tantita carne, tantita papa, tantito aguacate, tantito esto, porque inmediatamente dicen, no, ¿no?
Y entonces romper con eso. Y para terminar y poder la discusión, el otro tema que hay que revisar es el de los ejidos y las comunidades. ¿No? Porque nosotros decimos que los ejidos y las comunidades ya cambiaron, ya no es el mismo. Y hay algunos que quisieran y pensaran que el ejido sigue siendo el mismo, ¿no? Nosotros decimos, primero, el ejido, y hay muchos sujetos al interior con derechos diferenciados al interior del ejido. Pero además, en las grandes zonas rurales, ¿no? En la mayoría de las zonas, hay más población que ya no tiene acceso a la tierra porque ya no es del ejido. Son jóvenes, son familiares que de los propios hermanos de los titulares, pero que como el derecho es indivisible no pudieron acceder, y que quien se pone en la resistencia de aceptar esas nuevas realidades son los propios comisariados ejidales. Porque en el momento en que se abra esa discusión de aceptar a jóvenes, dar participación y todo, pues pierdes poder, ¿no? Y entonces ¿cómo repensar el ejido y la comunidad también va a ser? Porque sigue teniendo la mitad del territorio nacional, ¿no? Muchos de los recursos más importantes están ahí, no más que cada vez es para un número reducido de población, ¿no? Que sí tiene los derechos, y en sus mismos espacios una gran cantidad de población que no tiene acceso, y especialmente jóvenes, ¿no? Que difícilmente van a tener acceso a la tierra bajo esta lógica, ¿no? De un sucesor por cada ejidatario, ¿no? Y ese sería otro tema que yo quisiera plantear, y lo dejaría ahí para, ¿no? Poder discutir y comentar, ¿no? Muy bien, Héctor, muchas gracias. Entonces, pues abrimos la discusión. Bueno, aquí Estefan se está disculpando, ya se va. No sé si Gabriela... Gabriela, ¿quieres tú hacer alguna pregunta? Adelante. Sí, muchísimas gracias, Yolanda y Héctor. Estuvo súper interesante y tengo un par de preguntas. Me llamó mucho la atención cuando hablaste, Héctor, de los huertos familiares y que se está impulsando y se está dando la idea de que cada hogar tenga su huerto familiar. ¿Y qué se está dando en términos de apoyo para crear estos huertos familiares? Porque la idea suena muy bonita y todo, pero ¿cuáles son los insumos que se le está dando? La cuestión de conocimiento, de qué plantar, cuándo, porque es precisamente esta idea de crear los huertos familiares lo que contrasta a mediados del siglo XX, ¿no? De que era crear estos grandes tierras comerciales que producieran un producto, y esto es una oposición. Entonces, ¿qué está proviendo ya sea el gobierno local o federal para cambiar esta mentalidad de un huerto familiar? ¿Es realmente la economía en la que estamos pasando ahorita o es algo que viene a quedarse? Y creo que de la misma manera, la segunda pregunta sobre la falta de fertilizantes y que ha hecho un giro, ¿es cuestión económica o es cuestión, bueno, obvio, es cuestión económica lo que está impulsando esto, pero el déficit que se está viendo, ¿crees tú, o tal vez, la pregunta es para ambos, que si va a ser un cambio, no solo por la falta que se está viendo ahorita, que cuando regresen el fertilizante, o es un cambio de un marco de pensar en la tierra? No sé si me explico. Si es un cambio que viene a quedarse o es un cambio que solo viene durante estos momentos de emergencia que no hay. Bueno, voy a tomar dos preguntas más y me voy a adelantar a hacer una, que creo pues que va para Héctor, pero también Yolanda podría comentar, ¿no? O sea, yo creo que desde un principio del inicio de la administración de López Obrador, pues quedó muy claro que aquí estábamos ante la presencia de los dos Víctors en la SADER, ¿no? O sea, Víctor Villalobos, luego Víctor Suárez. Entonces, como que, pues es el modelo en el que se está desarrollando México, ¿no? O sea, el modelo agroindustrial y el modelo que intenta revivir un poco la economía campesina, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué prospecto existe, si es que hay alguno, de que, vamos a suponer que dure 1 o 2 sexenios más
la 4T. O sea, ¿qué prospecto habría de que realmente se encaminen las cosas hacia el impulso de pues la producción campesina con métodos agroecológicos? Y luego le damos la palabra a Timothy Wise. No, gracias, Gerardo. Hola, Héctor. Hola a todos. Saludos desde Gringolandia. Pongo en el chat el estudio que está saliendo por muchos lados en los Estados Unidos sobre un estudio de la industria de la biotecnología, hablando de los impactos económicos de una prohibición el maíz OGM de importación. Pues interesante, muchos problemas con el estudio, pero habría para que ustedes sepan que está saliendo. Mi pregunta es que estamos en IATP, la organización VIA, haciendo un estudio sobre el dumping de los Estados Unidos a México, que hice un estudio así de hace 12 años, creo. Y hemos pasado antes de 2020 por un periodo de bajos precios de nuevo, de dumping, incluso en los productos que está tratando México de promover la autosuficiencia, y claro que submina ese esfuerzo, esos precios de dumping. Entonces queremos estudiar ese impacto, pero resulta muy importante tener las cifras más adecuadas de los volúmenes de producción y los éxitos que está viendo México en los productos claves, y hasta el punto también de entender la posibilidad de que los precios bajos al principio del sexenio subminaron un poquito el esfuerzo de promover esa producción. Entonces, Héctor, sí, podemos estar en contacto aparte, pero me interesa cómo lo ves. Bueno, miren, como somos poquitos, de una vez le voy a dar chance a Pablo de que plantee su pregunta. Y Antonieta, pues sí, ya de una vez, man. Porque, y Francisco también. Ya todo el mundo quiere hablar. Órale, pues, está bueno. Se va a poner bueno. Pero bueno, adelante, Pablo. Dale. Y luego anoto aquí a Antonieta y luego a Francisco. Por pura curiosidad, antes yo me acuerdo cuando estuve revisando la productividad del campo, que la Zagarpa medía a partir de sus puntos en todo el país la producción. Ahora no sé cómo se esté moviendo la producción, porque es muy difícil medir la producción de pequeños productores. ¿No será que también esto contribuye a que se observen incrementos sustanciales en la productividad cuando se empieza a medir la producción de los pequeños productores, que antes era muy difícil medir? Lo dejo ahí. Muchas gracias, Antonieta, adelante. Tu micrófono creo que está apagado. Perdón. Decía que no le sé mucho a esto, pero de lo que señalaba Héctor, de las importaciones para combatir la inflación, a mí me quedan varias preguntas. López Obrador dijo que Senacica no jugaba ningún papel y que la gente podía importar sin que nada controlara, sobre todo las carnes, ¿verdad? Hace poco salió que en Estados Unidos ya había aparecido la fiebre aviar y podía llegar por anaquel a México. Eso, no hay respuesta a esa pregunta. Luego, si la propuesta es de que se resuelva totalmente el problema de la producción de maíz, en la noticia que salió de lo que iban a comprar en el mercado internacional los grandes establecimientos, bueno, las
las tiendas de conveniencia, le llaman los de autoservicio, que iban a comprar en el mercado internacional, pues por lo menos lo que salió en El Economista, iban a comprar 230 millones de dólares de maíz blanco. Que estas importaciones, bueno, además de un chorro, carne de cerdo, 1.800 millones, trigo, 1.500 millones, carne de pollo, 1.000 millones de dólares, etcétera. Bueno, yo me pregunto, con el incremento de la pobreza, si sería interesante e importante priorizar las importaciones de carne cuando hay que ver lo que están comiendo en promedio los mexicanos pobres, y son 3 pesos. El gobierno mexicano dijo que no estaba dispuesto a comprar maíz transgénico. Yo me pregunto si los 230 millones de dólares de maíz blanco será transgénico o no. ¿Quién va a vigilar estas compras? Y tendría más preguntas, pero como no soy experta en eso, mejor que me conteste Héctor. Muchas gracias. Gracias, Antonita. Entonces, dale, Francisco, tu pregunta. Saludos a todos. Me pareció muy interesante la información que nos dieron tanto Héctor como Yolanda. Y bueno, un poco en el mismo tono así de lo que plantea Gerardo, ¿no? En esta discusión de cómo dentro de la Secretaría hay distintos grupos y con distintas posiciones. Hace algunos días estuve platicando con el director del Inca Rural, porque el año que entra va a cumplir 50 años de que se creó el Inca Rural. Y bueno, me daba él una opinión así, me señalaba la preocupación porque hay la idea también de cerrar, ¿no? El Inca, ¿no? Entonces esto entra un poquito como en contradicción, un poquito la idea, por ejemplo, de apoyar a los campesinos, por un lado, pero al mismo tiempo están cerrando o queriendo cerrar al Inca Rural, ¿no? Entonces yo no sé si no hay mucha coordinación dentro de la Secretaría para que todo el esfuerzo que están haciendo acá en la Subsecretaría por Víctor Suárez se coordine con el resto de la Secretaría para jalar un poco a esto del Inca y aprovechar pues toda esa importante labor que es la capacitación, ¿no? Y la extensión, ¿no? Para impulsarla pues, en la dirección de estos productores, que por cierto el Inca en los 80s pues tenía muy claro, y sobre todo en la época del SAM, ¿no? Tuvo una gran extensión del Inca en todo el país, ¿no? Con los recursos del SAM, porque era una de las vías para la capacitación para fortalecer las capacidades, o valga la redundancia, de los productores, ¿no? Entonces, no sé qué opinión me pudieran dar al respecto. Bueno, muy bien. Entonces, pues vamos a pedirle a Yolanda y a Héctor que nos den algunas respuestas. Bueno, ahí Timothy en el chat está planteando otra pregunta. Los precios altos dan incentivos a la producción doméstica. Se ve la reapertura de tierras agrícolas antes abandonadas, como en Chiapas. O sea, me imagino que se refiere a que se está reincorporando la tierra abandonada, ¿no? Entonces, pues traten de ser breves para ver si queda por ahí alguna que otra pregunta todavía alcanzar. Y les aviso de una vez que vamos a terminar 15 minutos después de la hora para compensar lo tarde que empezamos, si no les importa, ¿no? Entonces, Yolanda, adelante. Sí, bueno, pues son muchas preguntas. Yo creo sobre la pregunta de Tim, yo creo que el comercio exterior de maíz, que es lo que yo me he acercado un poquito, es de lo más complejo de entenderse en México, junto con la diversidad de los mercados internos.
Yo tengo mis dudas, no nada más bueno, si este alegato del dumping para el caso del maíz es cierto ahora. Porque ahora lo que estamos viendo pues son alzas tremendas en los precios mundiales, ¿no? No es que esté entrando, antes el alegato del dumping era que entraba barato el maíz de Estados Unidos a México por los subsidios, pero ahorita no sé qué tanto sigan subsidiando en Estados Unidos, ese dato no lo he rastreado, pero sí están saliendo muy beneficiados todos los productores que exportan, porque los precios pues están altísimos en el mercado mundial como efecto de la crisis por la guerra en Ucrania, ¿no? Entonces ahí no sabría. Sí es cierto que los precios altos dan incentivos a la producción doméstica. Cuando yo estudié un poco los mercados de maíz en Puebla y Tlaxcala sobre todo, el precio estaba alto porque había habido la helada de 2011-2012 y sí estaban regresando muchos productores al maíz, ¿no? Porque yo siempre he dicho que los productores, sobre todo los pequeños que arriesgan todo, pues son como jugadores, ¿no? Se juegan todo y a veces pierden y se endeudan y se tienen que ir al otro lado o vender algo de su patrimonio y a veces les va bien. En ese año les iba bien. No sé si con eso, a lo mejor Héctor tiene más detallada la información, estén regresando a parcelas abandonadas. Uno de los problemas de parcelas abandonadas es el que mencioné al principio de la violencia. O sea, sí, se están yendo de muchos pueblos gente que antes sembraba pues, porque no pueden quedarse. Pero, por ejemplo, tengo un dato que ese es y de una vez tocaría un poco la pregunta de Pablo. Ahorita vamos a tener censo agropecuario, bendito sea Dios, ¿no? Ya podremos comparar con 2007 cómo está ahora la cosa. Pero está la encuesta esta nacional de ingreso de los hogares, que no es exactamente productividad, pero aquí, por ejemplo, Hubert de Cartón de Gramont tiene un artículo, él trae la hipótesis de la desagrarización, ¿no? Que es en medio de una ya descampesinización muy evidente por tantos años de políticas neoliberales que se está tratando ahorita de levantar la producción campesina. Entonces, él tiene un dato, llega nada más a 2004, pero los hogares campesinos en localidades de menos de 2.500 habitantes, o sea, lo que el censo considera rural, eran 65% en 1992 y eran 31% en 2004. Y lo que aumentó, eso lo comentó Héctor también, pues familias rurales que ya o no tienen tierra o no están involucradas en la agricultura, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos un dato pues se parte, como decía yo al principio, de un panorama muy, muy adverso, ¿no? Lo de las importaciones es súper preocupante, Antonieta, ya lo discutimos un poco en la lista de correos, ¿no? Es preocupante por varias cosas. Bueno, uno está el aspecto fitosanitario, obviamente, pero otro es también, pues de eso nos quejábamos, a ver qué piensas tú, Héctor, porque de eso nos quejábamos en pleno neoliberalismo, ¿no? Meten las importaciones cuando nuestros productores tienen cosecha, les perjudican en los precios, en fin. Ahora hay un rescate de los precios de garantía, pero pues a ver cómo van a quedar parados nuestros productores de los alimentos que sí se está permitiendo importar sin restricciones. Y luego está la otra parte, ya desde la pandemia hay estudios que te documentan cómo quienes fueron los ganones fueron las grandes cadenas de supermercados y los que tronaron mucho fueron los pequeños negocios. Entonces, esto de pactar con el Walmart y Soriana y la comercial y demás, pero no hacerle caso a los comerciantes menudistas de alimentos, creo que también pues tiene sus consecuencias, porque además yo tengo mis dudas, no sé. Miren, yo sí voy a un Soriana, que es el que tengo cerca, por eso voy, porque es el que está más cerca. Cada vez que voy, incluido ahora que hubo el acuerdo supuestamente con ellos, están más caros los alimentos. Entonces, yo no sé qué tanto van a hacer caso las cadenas, son expertas en simular, en tomarse la foto, en decir, ay, sí, vamos a ayudar, y luego pues hacen su agosto
nuestra alimentación, ¿no? Sobre los distintos grupos, el cierre del Inca rural, pues mira, bueno, esto a mí me lo aclaró muy bien Héctor una vez en una presentación que nos hizo, creo que con los de doctorado, que nos dijo, es que los gobiernos no son homogéneos. Nosotros tenemos muchos claroscuros. A mí me gusta mucho la labor que están haciendo Víctor, Héctor, esa subsecretaría, pero está también, eso no lo alcancé a mencionar, lo que se firmó en el TEMEC. Y ahora tenemos la obligación de cambiar la ley de variedades vegetales porque hay una presión por entrar a UPOV 91. El que sabe mucho de eso es el doctor Alejandro Espinosa, pero bueno, Francisco también sabe de estas cosas. UPOV 91, entre otras linduras, puede llegar a criminalizar el uso de semilla propia, ¿no? Entonces, hay que recordar en 2010 la revuelta que hubo, la revuelta campesina que hubo en Colombia, fue porque efectivamente la policía llegó a detener, a intentar detener a los campesinos que usaban semilla propia, ¿no? Podemos llegar hasta allá. Claro que ya estamos movidos para que no se cambie la ley federal de variedades vegetales en ese sentido, pero bueno, es un compromiso del TEMEC. Se firmó. Para el 2023 tenemos que cambiar la ley y tenemos que adherirnos a UPOV 91. Entonces hay estas contradicciones muy fuertes, ¿no? Yo lo que creo es que vamos a tener mucho tiempo, bueno, muchos años después de toda esta labor, que espero que siga, que sea una política estable, pero no lo sabemos, para hacer realmente el balance de cómo quedó parada la producción campesina cuando después de décadas de abandono se le están dirigiendo recursos, capacitación. A mí me impactó mucho, se los comenté en la lista de correos, estuvimos fue a fines de agosto en Tenango de Doria, en la Sierra Otomí-Tepehua, en Hidalgo. Y bueno, me tocó ver a un grupo de señoras monolingües del otomí de allá que le llaman yujú, aprendiendo cómo hacer la composta y cómo sacar el lixiviado, ¿no? Y se ven cada semana y estaban súper entusiasmadas. Entonces yo creo que eso está sembrando una semilla. Porque efectivamente de los pocos comentarios de las señoras que sí hablaban español que alcanzamos hoy, decir, mira, esto fertiliza y no nos cuesta tanto, ¿no? Es esfuerzo, es trabajo. Claro que el otro problema es ese esfuerzo y es trabajo, ¿no? En este caso que yo vi pues, sobre las mujeres rurales que ya están siempre sobrecargadísimas de trabajo. Y bueno, con lo que comentaba al principio, ya tenemos productores, campesinos, productoras que no son nada más agricultores, ¿no? Que hacen un circo, maroma y teatro para sobrevivir. Lo interesante sería ver si, bueno, con el apoyo, con apoyar la agroecología, con aumentar la producción, con mejorar mercados, pues logran ir viviendo más de la agricultura, pero eso está por verse, ¿no? El otro punto que no alcancé a mencionar también y que es interesante, pues es esto de que el apoyo sea individual. También hace poco que estuvimos en Tlaxcala, estuvimos platicando con el grupo Vicente Guerrero, que ha sido muy cercano a mí y que tienen una labor muy interesante de rescate de maíces nativos desde hace muchos años, ¿no? Y nos decían que bueno, que ellos sienten que el programa llega y llega individual, pero que otra vez llega ya hecho, que no hubo como un recoger propuestas de las organizaciones, porque la política fue que con las organizaciones no. A mi manera de vernos, Héctor, ¿qué opine? Ok, pero no se distinguió organizaciones charras, corporativas, corruptas, de organizaciones realmente de productores pequeños en desventaja, donde sí hay una súper estímulo para estar organizados para tener mejores condiciones, ¿no? Nada más. Muchas gracias, Yolanda. Esto último que acaba de decir Yolanda es algo que también me enigmatiza muchísimo, ¿no? Esta renuencia total pues yo digo que es de Andrés Manuel López Obrador a tratar con las organizaciones, ¿no? O sea, como que, pues le está haciendo como le hizo Salinas, ¿no? O sea, brincarse todas las organizaciones para ir directamente con el Pronasol. Bueno, claro, pretendía crear organizaciones, pero nuevas todas, ¿no?
o sea, como para saltarse el corporativismo. Entonces, bueno, Héctor, nada más una cosita más que me gustaría que abundaras, es la cuestión de las hortalizas, ¿no? O sea, porque los productos que se están promoviendo son productos básicos, fundamentalmente calóricos, ¿no? Pero las hortalizas es donde habría, pues, el alimento de mayor nutrición, ¿no? Entonces, ¿qué tanto prospecto tiene la 4T, pues, de profundizar un poco más en ese tipo de apoyo? Pero bueno, tú tienes todas las demás preguntas, que son un montón, ahí tú prioriza como consideres, ¿no? Tenemos unos 6 minutos todavía. Bueno, en términos de huertos familiares, no hay ningún apoyo del gobierno federal como tal, ¿no? Lo sorprendente es que los productores lo están haciendo, ¿no? Y ese sería los que sí tienen para huertos familiares. ¿Por qué lo están haciendo? O sea, nada más porque se les pidió que lo hicieran, ¿o qué? No, incluso te digo, yo sorprendente, yo no se los pedí a mis técnicos y los técnicos lo hicieron. Es decir, con los productores, esa fue una decisión de los productores. Y este es otro dato que ustedes tienen que valorar. Con la pandemia, todos nuestros productores con los que trabajamos, todos sembraron. No hubo uno solo que dejara de sembrar la tierra. ¿Sí? A diferencia de lo que nos pasó en la academia, en las ciudades y todo, en el campo, la gente siguió sembrando la tierra, ¿no? Y los gobiernos de los estados sí tienen programas, tienen muy pocos recursos y entonces lo han aplicado en huertos familiares, ¿no? Pero te digo, yo no lo promoví, ya tengo 5,000 huertos y voy a llegar de aquí a diciembre a otros 5,000 huertos, 10,000 huertos de productores a partir de la iniciativa, y así se van haciendo muchas de las cosas, ¿no? Ese sería, en el caso de los bioinsumos, para mí es algo que llegó para quedarse, ¿no? La calidad del bioinsumo permite recuperar suelo, ¿sí? Mejorar sus condiciones físicas y químicas, ¿no? Y además a un costo bajísimo, bajísimo. Incluso nosotros vamos a aprovechar el programa de fertilizantes para potenciar los bioinsumos. En lugar de pelearnos contra el programa de fertilizantes, si tú le pones al lixiviado un cuarto del bulto de fertilizante en lugar de todo ¿no? Te potencia el lixiviado enormemente, ¿no? Que ese es lo nuevo que hay que meter. De todos modos, el gobierno federal espera que para el 2024 esté produciendo ya el 50% de los fertilizantes que necesita este país, ¿no? Está recuperando muchas de las fábricas que producían antes, ¿no? Y va a estar produciendo el 50%. Nosotros no nos preocupa, incluso estamos planteando que el programa de fertilizantes, una parte de su presupuesto se vaya para los bioinsumos. Porque además el precio difícilmente va a bajar, ¿eh? Y además tampoco las cadenas están rotas. Incluso en esta ocasión, muchos productores por eso se fueron a los bioinsumos, porque buscaban fertilizante y no había, ¿no? Entonces, la tercera es, bueno, primero lo que debemos de prohibir en la próxima administración es que el nombre de los Víctores ya no sea en la Secretaría, prohibir ese nombre, porque está Víctor Villalobos, Víctor Suárez, el de coordinador de delegaciones se llama Víctor Juárez, el de que ve con las organizaciones Víctor del Ángel, entonces parece que fue, entonces hay que prohibirlo, ¿no? El hecho real es que el presupuesto no lo maneja Villalobos. Es decir, Villalobos no tiene ni 3,000 millones de presupuesto. Está al frente de la Secretaría y desde ahí bloquea muchas de las cosas. Yo quisiera, mañana se va a discutir la ley de salud y Villalobos, en lugar de sumarse, ¿no? A prohibir los agroquímicos, ¿no? Va a ir a echar un discurso en contra de todo eso, ¿no? Ese es el hecho real de que él sigue estando en contra de la política nacional que ha planteado el presidente, ¿no? Y él yo hubiera querido quitar a Víctor Suárez, no lo ha podido quitar por el mismo respaldo que tiene, ¿no? Pero ese es uno, ¿no? Una de las cosas que hay que revisar, y sí, y con esto de los precios, es el caso de Segalmex. Como política pública no ha funcionado, ahí están las notas, no hubo un compromiso, etcétera. No me detengo. Nosotros al principio medimos productividad, desde el principio establecimos línea base. Cuando yo les digo
que es el 25%, es porque yo les puedo sacar la línea base y decirles, mira, en este año fue esto y en este siguiente año esto. Eso fue lo que le sorprendió al Banco Mundial cuando le enseñamos la medición. Ellos no esperaban tener eso y cuando vieron, dijeron, ¿no? Sorpresas. Uno de los problemas, ya desde hace mucho tiempo, el CIAP no medía. Hacía todo en satelital, ¿no? Pero ya no estaba haciendo mediciones, ¿no? Hay cosas que no tiene registradas ya desde hace mucho. Esperemos que el censo nos ayude a reacomodar un poco las cifras y todo, ¿no? Pero no estaba midiendo, ¿no? Y pongo el ejemplo, Tabasco. Estamos apoyando entre los dos programas a 20,000 productores y no traía ni uno, ¿no? No tiene gente que esté levantando información en campo y esa es una de las debilidades, ¿no? Inflación, ¿no? Fíjense, decimos, estamos preocupados ¿no? Porque este acuerdo con Argentina para que, en cambio, están entrando para Vizcarra 1 millón de cabezas de ganado por Guatemala y nadie dice nada. Senacica no dice nada. Entonces, ¿cuál es el problema de cuando se dice, oye, mejor traigamos la de Argentina con un permiso, ¿no? Que dado por ellos porque tienen normas, ¿no? Y lo traemos. Igual nosotros le mandamos el aguacate a Estados Unidos y es aquí en México donde se revisa, no allá en Estados Unidos, se revisa acá. ¿Por qué no hacerlo así? Eso nos permitiría traer carne, si eso es lo que queremos, a un precio menor, ¿no? Pero están pasando 1 millón de cabezas de ganado por Guatemala, nadie las detiene, nada pasa, etcétera, ¿no? Entonces, ese es mucho de... Y lo que digo yo, el maíz que estamos fundamentalmente importando, el 90% es para alimentar al ganado. Entonces, si no cambiamos eso, tampoco vamos a hacer... Y es la que se consume el agua, se consumen los bosques, se consumen las selvas, hace gases de efecto invernadero, etcétera, todos los, ¿no? Y hay que revisarlo. Del Inca rural, si a mí me preguntan, yo lo hubiera desaparecido desde hace 30 años. No tiene nada que hacer, ni hace absolutamente nada, nada. Déjenme decirle, imagínense, el Inca durante 20 años contrataba a los técnicos en marzo, como si el técnico no comiera enero y febrero. Le pagaba hasta octubre, ¿sí? Y no siempre lo que les había prometido. Quiere decir que el técnico se pasaba casi 10 meses sin salario. No tenían seguridad social. Nada de eso. Y además estaba en la construcción del conocimiento de afuera hacia adentro, como si el técnico es el que sabe y el productor no sabe. Ese es el Inca rural, que desde hace años no hace absolutamente nada y que en esta administración tampoco hace absolutamente nada, ¿no? Tan es así que los técnicos que tiene Semarnat, que los técnicos que tiene nosotros, que los técnicos que tienen Sembrando Vida, no pasan por el Inca rural. Es decir, no lo desaparecen porque está un sindicato que ha defendido ahí, pero de ahí en fuera no hay nada que festejar del Inca rural. Hay estudios donde en todos lados lo señalan, de este problema del mal pago, de técnicos que van un día, 2 días a levantar listas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo hemos dicho ya desde hace muchos años, que el Inca debería haber desaparecido desde hace, ¿no? Y otra cosa que tenemos que discutir, cuando yo escucho el SAM operó 1 año. ¿Qué política pública se puede medir en 1 año? Y segundo, sobre la base de una gran cantidad de recursos, que lo primero que hizo Miguel de la Madrid fue quitárselos y desapareció. Ese es el riesgo que tiene ahorita Sembrando Vida. Sembrando Vida aplica 10 pesos y nosotros nomás aplicamos 1 peso para hacer más o menos lo mismo. Pues obvio que el próximo gobierno con las presiones de presupuesto, pues tiene un gran riesgo de que Sembrando Vida no pueda mantener lo que está haciendo, ¿no? Porque está sobre la base de los recursos públicos, 60,000 pesos, ¿no? Entonces el productor se mueve por ese ingreso más que por querer hacer agroecología muchas veces, ¿no? Qué bueno que están haciendo muchas de las cosas y eso es bueno, pero sí una discusión del SAM. Y la otra, nosotros no hablamos de extensionismo, hablamos de acompañamiento técnico. Extensionismo significa conocimiento de afuera hacia adentro, en una sola dirección. Acompañamiento significa que el productor sabe, conoce, y el técnico también, y es la construcción de conocimiento. Comunidades del saber.
Y fíjense, Sembrando Vida, nosotros, Semarnat, los mismos gobiernos de los estados que están promoviendo agroecología, están construyendo escuelas de campo, ¿sí? Que es la parcela del productor, que se convierte en un espacio de discusión, de reflexión, de siembra, y que va a permitir, nosotros esperamos, que hacia el 2024 tengamos 800,000 productores haciendo agroecología. Y esa es la gran apuesta. Con 800,000 productores va a ser muy difícil que cualquier gobierno, sea el que sea, pueda darle hacia atrás. Pero además con esta idea, que no dependan tanto de nosotros, ¿sí? Por eso les enseñamos a hacer bioinsumos, para que ellos los produzcan. Les enseñamos otra vez a la selección de semillas, a hacer microorganismos, ¿no? A generar sus procesos de comercialización, a hacer mercados cortos, que tampoco los habíamos promovido y tenemos en todas las regiones donde estamos mercados, ya, manejados por los productores. Es impresionante la capacidad que han tenido los productores para hacer muchas cosas, ¿no? Reapertura de tierras, no hay ningún dato que muestre que ha crecido la superficie, porque muchas de las tierras eran de mala calidad. Nosotros tenemos 32 millones de hectáreas laborables, nunca las hemos sembrado, porque 8 millones de esas hectáreas son de una muy baja calidad. Y además, si yo le agrego la desertificación de muchos de nuestros suelos, es muy difícil. Lo que está haciendo Sembrando Vida, ¿no? No al principio, pero ahora cada vez más, ¿sí? Es ir a recuperar terrenos con aguacales, solos, etcétera, que estaban ahí, pero que no. En un principio sí hubo este fenómeno, y más con el incentivo de los 60,000 pesos, de desmontar para que me dejaran sembrar, ¿no? Y sembrar mis árboles frutales, ¿no? Pero cada vez, ¿no? Lo de la desagrarización, hay que verlo también. Nunca habíamos tenido tanta población rural en zonas rurales. Es decir, en 1910, la población en localidades hasta 2,500 era de 10 millones. Ahorita tenemos cerca de 25 millones. Si lo vemos en términos relativos, sí, pero en términos absolutos nunca habíamos tenido tanta población en localidades hasta 2,500. Pero si yo le agrego a 15,000, que también es rural, ¿no? Tenemos a cerca de 35 millones de personas. Nunca habíamos tenido esa magnitud de población en zonas rurales, ¿sí? Por eso, titulares de la tierra, nunca habíamos tenido 7 millones de titulares, ahora los tenemos. Las reformas del 92 dejaron, en 5 millones iniciaron. Tenemos 2 millones más de titulares de la tierra, por la división tanto en propiedad privada como en ejidal, ¿no? Lo de variedades vegetales, lo bueno es que se logró detener en la Cámara de Diputados, ¿no? Y se ha echado para atrás, y difícilmente, al menos en esta administración, va a poder prosperar esa iniciativa, ¿no? A pesar de la presión que hay, ¿no? En cambio, sí estamos apostándole por las otras 3 leyes, la del derecho a la alimentación, la de salud, la del café, que salgan en el próximo mes en el Senado y en el primer trimestre en la Cámara de Diputados. Y lo de apoyos individuales, con eso termino. La importancia, había que desmontar el entramado de intermediación de los recursos. Y la única forma de hacerlo era una decisión tajante. Y se nota, la Secretaría durante todo el año estaba tomada todas las semanas, para la presión por los recursos. Hoy en 4 años nos han tomado 2 veces y ha sido el sindicato de Chapingo y de Colpos para ver cuestiones salariales, nada que ver con los apoyos. El Consejo Mexicano de Desarrollo no se reúne ya, es decir, no se reúne una vez de vez en cuando ahí, nadie lo pela, porque dejó de ser el espacio de intermediación de los recursos, y ahí estaban decisiones, digamos, corporativas, pero también había muchas organizaciones ahora ligadas al gobierno, a la 4T, que también tenían muchas de estas prácticas y que no permitían el desmonto. Y fíjense, a nosotros nos permitió desmontar eso, darle el apoyo a 700,000 productores más. Cuando dijimos hasta 20 hectáreas y además limpiar el padrón, nos permitió generar con el mismo presupuesto los recursos suficientes para apoyar a 700,000 productores nuevos.
¿Y qué es lo que estamos haciendo? Sabemos que el apoyo individual no es suficiente. De ahí viene este planteamiento de las escuelas de campo. Y ahora nos estamos planteando para llegar a junio del próximo año a un encuentro entre Sembrando Vida y nosotros, de escuelas de campos como procesos organizativos, ¿no? Nuevos, ¿no? Acompañados en algunos casos de ejidos, comunidades, de otras organizaciones, para impulsar procesos de agroecología, de política pública, ¿no? Y esa es la apuesta. Tenemos que construir este andamiaje desde abajo, otra vez, que permita que sean ellos los interlocutores directos, que no requieran de intermediación, ¿no? Y que sea un movimiento. Y no hay en el mundo, digamos, una cantidad de productores que estén haciendo agroecología como el caso mexicano, ¿eh? Revisen ustedes y llegar a esta cantidad de productores, todos los sembradores, los que están con nosotros, que cada vez son más productores, más los que están haciendo ahora los grandes, que a mí me sorprende, y por eso lo apostamos, es muchos productores grandes que están haciendo ya agroecología, y dicen, ya de aquí ya no me muevo, ¿no? Y ese movimiento yo creo que es un movimiento nuevo, inédito, y que si se logra consolidar, va a ser el proceso de organización y de la configuración de la política pública para el 25-30, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Héctor Robles Berlanga, Yolanda Maciú. Creo que aquí vamos a terminar. Vamos a tal vez organizar algo sobre este último punto que estaba platicando Héctor, sobre la incorporación de grandes productores a métodos de producción agroecológicos. Tal vez sería interesante invitar a alguno de esos productores con alguna otra gente, ¿no? A que nos comenten, pues, qué es lo que están viendo ahí, ¿no? Y qué tipo de productos son los que están haciendo ellos, ¿no? Porque a mí una de mis preocupaciones es cómo hacerle para que se produzca más alimento nutritivo en México, ¿no? Y no solo calórico. En fin, pues les doy las gracias a todos y a todas. Y bueno, voy a